Movimiento de Participación Popular, y en el periodo anterior empezaron a asomar algunos dirigentes que aparecían como encabezando lo que puede ser una renovación hacia el futuro. Mujica es una de las figuras más populares y sigue, Lucía también, bueno, lo que se reflejó en el Bicho Bonomi, lo que se reflejó en la elección de la dirección nacional, ¿no? Pero bueno, vos te habías destacado en diputados, Orsi, intendente de Canelones, Pacha Sánchez fue impulsado para presidente del Frente Amplio, después perdió con Miranda. Lo de Rocha te sacó un poco de los focos, pero en el MPP vos integrás la dirección nacional, no estás en el Ejecutivo. No. ¿Y cómo estás viendo? Sería una responsabilidad que tuviera una conducción colectiva. Está bien. ¿Cómo estás viendo la situación política y el papel del MPP? Mucha gente empieza con Mujica, bueno, que Mujica ayer decía van a hacer cola para pedirle que sea candidato, vos vas a estar en la fila, ¿no? A ver, ese proceso de construcción de candidato a presidente lo tiene que dar el frente como un todo. Yo soy partidario de que hay que... hoy tenemos que más que despertar al mamado, ¿tá? Y sacarnos y algunas estupideces que se nos han instalado. Por ejemplo, es virtual cuál es la discusión de los temas más importantes. Entrar en la canaleta que nos mete en la agenda. Hablaste de eso en tu columna de M24, sí. En referencia al tema de Sendik. ¿Cuáles son los temas que deberíamos estar hablando? Ahí va. ¿Cuáles son los temas importantes y cuáles son los que se metieron? A ver, los temas importantes es cómo seguimos construyendo un país con una visión de futuro. O sea, en realidad, la agenda tú la construyes porque la vida es así. En estos 10 años, en este país se han instalado cosas que eran inimaginables en un país, visto una retrospectiva de 20 años, ¿no? Pero que hoy están vistas con una cosa como que era lo que había que hacer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En este país, las movilizaciones estudiantiles generaron muertos. Las consignas más fuertes del movimiento estudiantil de la década del 60 era el boleto estudiantil gratuito. Eso en este país sucedió históricamente con lo que eran los gobiernos anteriores, pero quedó como un trámite más, como una cosa que no... hoy cualquier gurí, si tú te paras en una parada que va a tomar el ómnibus con la boletera... Hoy lo toma como un derecho y como algo dado. Exactamente. Claro, lo que pasa es que no te van a estar agradeciendo eso siempre, sino que vos tenés que estar generando cosas nuevas. No estoy hablando de agradecer, tú la vida lo que no puedes perder es la procesión histórica, claro. Pues si no estás condenado a repetirlo. Y después creas la mentalidad del solo pedir, de abrir la boca como el pájaro cuando ves pichón para pedir. Sí. Y tu parte de involucramiento con la sociedad, ¿cuál es? Y ahí creo que necesitamos más de eso, como fuerza política, del involucramiento de la gente en el proceso. Porque ¿quién defiende cuando pierde esto? O porque estamos vacunados que acá no se va a perder. Lo que pasó en Brasil con los derechos laborales, un retraso histórico que ni la dictadura lo hizo. Y acá los avances que han habido en materia de derecho laboral de los trabajadores, el peón rural, la ama de casa, que son los más emblemáticos, ¿no? Porque ahí hay una concesión de estructuras de la sociedad. ¿Por qué no se le daban las 8 horas al peón rural y a la ama de casa? Porque era concebido como de la propiedad, el dueño del campo le decía, si yo te tiro un pedazo de carne, si yo te doy el lugar para poner los bichos, tú 8 horas para qué. Como lo decía un candidato a la presidencia en la discusión parlamentaria, yo estaba, van a poner, nos decían jocosamente, van a poner relojes en la portera para que marquen los peones. Pero eso se pierde. Esas eran las discusiones que se dieron en su momento. Y ahora, nosotros, por ejemplo, uno de los programas que tenemos se llama El Pulso, va los viernes. Elegimos 3 temas a la semana. Se hace difícil, porque todas las semanas se repiten. Pero ¿quién mete? O sea, no es que la oposición los mete a los frentistas a discutir algo. Es lógico, es el rol de la oposición. No, pero no lo hace la oposición, se mete solo el frente. Pero los temas que están ocupando todo el tiempo, en este caso el de Sendik, que está ocupando todo prácticamente, empezó con el tema del título y se metió solo Sendik. Sí, hay de todo. No hay que buscar la culpa solo en los demás. También hay responsabilidades, por eso digo, hay que ver la responsabilidad nuestra. Yo no estoy hablando de decir que lo de Sendik es un invento o lo que se ha generado. No, está bien, pero yo no digo que... Ahora, los que apuntan con el dedo acusador de Sendik, que me digan los legisladores que han viajado al exterior, ¿qué hicieron con los viáticos? Porque es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero... Es exactamente lo mismo. Claro, y yo no estoy justificando. Con respecto a lo que es la discusión, porque es un vicepresidente. Y la discusión de Sendik son los mismos temas también. Y además, estoy hablando de senadores y diputados. Yo no estoy, lo que estoy diciendo
El que acusa con el dedo, y yo no estoy metiéndome en la discusión de fondo de lo que se generó con respecto a la tarjeta de Raúl, todo eso. Sí, ¿no? sí, sí. Estoy hablando, y mire, le voy a comentar algo que no lo he dicho en ningún lado, Sí. porque la conversación lo lleva. Hace un año se inauguró un emprendimiento muy importante en la región que yo vivo. ¿Recordarán? Se inauguró la bodega Garzón, Sí, sí. de Colinas de Garzón. Sí. Ahí fue todo el espectro político. ¿Quién hizo el discurso en esa bodega hace un año? En nombre del presidente de la República. Raúl. Fue el vicepresidente de la República. A un costado, habían dos dirigentes políticos, candidatos, no me escucharon, no me vieron. Yo lo escuché. Hablando con un politólogo muy conocido. Y el politólogo les decía, lo de Sendik, muchacho, hay que racionalizarlo porque tiene que durar la cuerda a los 5 años. Eso es que no me digan que la lucha es por la ética. No me la digan, porque no se las creo. ¿Pero quién es él? Era Lacalle, Bordaberry y Juan Carlos Dollenar. Juan Carlos Dollenar era el que les daba, les hacía el consejo. No. Pero entonces que es un paquete. Racionalice. Parece que es un paquete. Pero no, de verdad, Racionalícenlo. Era el Ahora, consejo. Aníbal, yo Que te me lo digo, desmientan en la cara. Aníbal, lo que vos contás es un hecho y vos lo viviste. El tema es que, más allá de lo que le convenga a la posición, Te vos llevó decís, al lugar donde estaban. No, pero yo estoy conversando. hablando, si ya en ese entonces ya sabían eso, ¿cómo no había compañeros del Frente Amplio que ya podían ver venir eso? Porque No, también está bien. hay una elección de idoneidad de quién colocan en un lugar. A ver, yo creo que hay que separar la discusión de fondo con todo esto, ¿verdad? Yo no estoy ignorando hechos. Creo que lo que tú decías, creo que cada declaración de Raúl en muchos casos fueron contraproducentes. En vez de aclarar, oscurecían, ¿verdad? Bueno, llegó un punto que le mintió al Tribunal de Conducta Política. Lo dice el propio tribunal. Bueno, el tribunal hace Amplio. referencia de que lo que dijo no coincidía con lo que dijo en la prensa. No, incluso en declaraciones al propio tribunal está en el Sí, documento. lo leí. O sea, ya no es un tema de que no es que la oscurece, sino que directamente... A ver, hay consideraciones del tribunal que no son discutibles. Me parece que no son puntos de discusión. Lo dice y está, ¿verdad? Ahora, y yo creo y peleo por la ética en la política. Ahora, la discusión de fondo del tema de Sendik, como lo han instalado, no es esa. ¿cuál es? Es la que dije recién de la conversación de Dollenar con... está bien, pero Aníbal. Y en el caso del frente- Aníbal, ¿Pero tú escuchame, crees que es una cosa impulsada por la oposición así, maquiavélicamente, No. digamos? A ver, de con- mantenerlo sí, está clarísimo. Sí, Sí, claro. pero Pero si es... Pero te si lo los dice... principales fogoneros son gente del Frente Amplio que uno los ve en las redes sociales y claramente... Bueno, ahí hay otro elemento que creo que es más doloroso en todo este proceso. Es olvidar de la construcción, de que lo que yo dije al principio. En realidad acá lo importante es lo que nos junta, la fuerza. Sin ella ninguno es nadie. Y si alguno para despejar el camino piensa que esto... Sinceramente yo recibí el informe a las 11:05 de la mañana y a las 11:20 ya era un volante, no por el hecho de que no se conociera. ¿Me explico? Sí, sí. Ahí está lo que dije en la audición de 24. No, está bien, pero La Aníbal, alfombra roja. yo te digo, lo que vos decís de la oposición, obviamente a la oposición le conviene que esto se prolongue, porque cada que se prolonga, el frente sufre un desgaste brutal. Claro. El tema es por qué el frente no lo corta. O sea, ¿por qué no lo cortó? ¿Por qué no lo corta? Porque vos decís, cuando uno no lo corta, no te estoy diciendo por qué no lo echa. No sé, debe haber mil formas, pero nunca se juntaron con él y nunca hubo una estrategia política. Sí, che, a ver, esto nos está haciendo daño, ¿no? ¿Cómo minimizamos los daños? ¿Cómo evitamos? O sea, vos, por ejemplo, vos tenés confianza con Raúl, ¿nunca lo hablaste? No, Raúl hace tiempo no lo veo. No. Porque digo, hay un problema de lo que vos decís, hay una construcción política, bueno, hay una cosa que se priorizar la organización política. Y bueno, ¿cómo se hace? O sea, uno lo que ve es que el que se enreda es el propio frente. Porque si el frente tira el tema, por más que la oposición siga, bueno, no sé, podrá seguir a la justicia, pero todos los días no puede estar. Lo que da titular es el frente. Y además no mete otros temas, por lo que digo nosotros, que decimos, nosotros pensamos 3 temas para hacer un programa, y siempre sentí, ¿y qué tema más? ¿Viste? Querés buscar alcohol, edad, y fue un tema chico. O sea, te cuesta encontrar otros temas muchas veces, porque en realidad no es generación de temas. Los que generan son los del gobierno, porque la oposición puede... pero no. Es muy difícil marcar la agenda de la oposición. No,
La agenda en este país, en gran medida, la marcan los medios, los títulos de los medios. Corren en gran medida, la discusión se corre por ahí. Dime los viernes qué pasa después de que sale búsqueda. Y el CENDIC ha sido claramente instalado. A ver, quiero que se me interprete lo que estoy diciendo. No estoy hablando en contra del derecho a una publicación, estoy diciendo otra cosa. La agenda política, si tú ves y haces un relato, los grandes temas se instalan en función de eso. Yo ponía un ejemplo. Cuando se dio toda la denuncia pública, que ahora no se supo más nada, cuando salió Vicafón, que yo me enteré que era vecino del departamento, que vive en La Barracho, y ¿recuerdan a Vicafón? Sí. Con lo del las bandas Tupamaras. Fernández. Cuando salió con la banda, que dijo que él tenía prueba. En realidad, eso, ¿cómo surgió esa información? Salió en un domingo en el diario El País, la nota, Sí. a Vicafón. Pero en realidad, esa nota, que salió el domingo, hacía 10 días había estado la cúpula del Partido Nacional en pleno, se habían reunido con él y armaron y prepararon la nota para que después fuera tema, para que después se volviera a convocar, a la fiscal reabriera el tema y lo volvieran a convocar. Eso fue lo que pasó. Yo lo dije en varios medios de comunicación, nadie me lo desmintió. Puedo decir hasta dónde estuvieron reunidos. ¿Dónde? En Rocha, en el departamento de Rocha, cuando la gira. Y después casualmente entra en el Senado el tema. ¿Eso es casualidad? No, discúlpenme. Volviendo al caso Sandic, casualidades hay pocas. O sea, alguien dice. Vicafón. Claro, pero volvamos al caso de Sandic. Sí, hablamos de todos los temas. Claro, porque el pero caso. te puse un ejemplo pero concreto de este es cómo un caso. se Igual hay un debate, Este es un ético caso ahí. que tuvo eco y después quedó. Yo quiero todos los debates En éticos. el bloque anterior, Lo hablamos, abrazo. en el y bloque no lo- anterior hablamos de las deudas que dejaron las administraciones de Puñales, de Riet, y vos hablaste acerca de que se manejaban la intendencia como un boliche. En este caso de Sandic no hay un Ni paralelismo. siquiera un boliche. ¿No hay un paralelismo en este caso por los gastos o algo? No. Vos hablabas de perspectiva histórica. No, pero a ver, claro, la perspectiva histórica. El Tribunal de Cuentas, una de las cuestiones que dice es que justamente en la gestión se incorporó un criterio para el uso de las tarjetas, Sí, que no lo Que no cumplió. siguió. que no lo cumplió. ¿Cómo era el uso de las tarjetas y cómo se usaban los viáticos? Porque eso es un buen tema para investigar, ¿verdad? Pero cuando tú ves que no lo cumple, ¿verdad? En definitiva, yo quisiera saber cuántos los cumplen, porque hay fundamentos de legisladores que dicen que el viático no es una partida, por lo tanto tienen derecho a quedarse. Y a lo que dicen eso, nadie pone la cuestión ética en el fondo. El bien. viático tiene un componente que es alimentación, transporte y alojamiento. Cuando las personas viajan al exterior y tienen porcentajes 40, 30 y 30, ¿verdad? El alojamiento es 40. Cuando alguien viaja con un viático es para que esos componentes estén cubiertos. Si te sobró, yo creo que hay una cuestión ética de quien que está vinculada con la función pública. Yo fui diputado y puedes ver el historial, a mí nadie me obligó nada y si tenía que devolver $10 lo devolví, y lo devolví que en todos los viajes que hice. ¿Tá? Pero no por una cuestión, sino porque entiendo que es lo que debe. Y en la Intendencia es exactamente lo mismo. Ahora, en el caso este de Sandic hubo gastos con tarjeta corporativa cuando llegó acá al aeropuerto de Carrasco después de un viaje. O sea, ¿cuál es la justificación? de Pero ese y en tipo la de- fiesta de ANCAP y la campaña publicitaria en televisión que todos vimos, digo, hay cosas que de verdad no son No, pero inventos a de la ver, oposición. Aníbal, vos Yo lo no que decís estoy es. hablando- Vos lo que decís es. Yo no estoy Eso hablando. uno Ahora, sabe. de ahí al delito. Y Bueno, está en la justicia, ¿no? Y estarían el grueso de los legisladores en la justicia. Por el tema de la devolución de viáticos. Porque es lo mismo, hermano. Está bien, pero Aníbal, Entonces, ¿por qué me Aníbal, lo lo metes que te dice el solo la- militante frente amplista, lo que te dice A es, ver, ya yo sé que ellos eran así. Lo que no queríamos que los nuestros fueran así. Ese es el problema. Yo por eso te digo que la batalla de la ética en política es lo que ha generado el mayor daño en este tema. Porque esta pelotudez que ha hecho ha metido en el medio otra discusión. En esta mesa ha salido. Yo le digo, ¿y qué me dice el conjunto de los legisladores todos, históricamente? ¿Por qué no se reglamentan? Y hay voces que dicen, no, el viático no se puede reglamentar, porque el viático es mío y me quedo con él y hago lo que quiero. Pero eso el que lo dice, o sea, Pero no lo acompaña. Acá lo planteó Daniel Cayani, nosotros nos asombramos
Y después se discutió para hacer algo y parece bien, porque ¿viste? Viáticos para que vos viajás y no tengas que pagarte cosas de tu bolsillo. Más después de la reforma tributaria, cuando el IRPF justamente a los trabajadores privados, cuando hacen un viaje al exterior y le dan viáticos, tienen que rendirlo, porque si no, se lo descuentan del IRPF y lo toman como un ingreso más. No pasa eso en la función pública. No, te iba a preguntar qué dice tu electorado. En fin, yo sigo en el Twitter a un edil del MPP de Rocha, que lo veo como alguien muy inteligente. Mauro Mego. No quiero decir quién. Pero lo veo mucho más, bueno, sí, Mauro Mego, que es un buen tuitero y me gusta lo que escribe, sí. Lo sigo con atención, es una persona muy inteligente me parece. Y lo veo mucho más crítico y enojado que vos, por ejemplo, con todo esto. Más crítico a la interna lo veo. No, pero a ver, yo dije cosas que son críticas, yo acá no estoy planteando ningún tipo de cosa que esté vinculada con desconocer los hechos. Creo que he sido claro en lo que he dicho. Sí. Y sí, las calenturas se expresan de mil maneras, ¿verdad? Capaz que tu responsabilidad es otra y bueno, tenés que tener más cuidado. ¿Sí? No, yo lo he dicho y lo sigo diciendo. Aníbal, hay cosas que no tienen que ver con él. Aníbal, nos tenemos que ir. El plenario tiene que votar, pero más allá del plenario y de la resolución. Para vos, ¿cómo tiene que resolverse, te lo pido lo más concreto, el caso Raúl para que no haga más daño al Frente Amplio? Que lo diga el plenario. Eso no me quiero adelantar. Pero vos no tenés una posición política. No. Creo que hay cosas que tienen que salir del conjunto, tiene que haber mensajes de todos lados. Pero así van a seguir, se sigue alimentando, porque vos decís, la discusión, el plenario, así como si se llega sin un acuerdo, va a ser... Hay procesos que se tienen que seguir dando en la justicia, hay una serie de elementos que tienen que determinarse, que estén vinculadas con las denuncias de si hubo delito o no. Eso todavía no ha habido nada. Bueno, eso va a ser otro proceso. El Tribunal de Conducta determinó en su informe, un informe que es muy claro, y dice en su relato, yo creo que eso no está en discusión, contradicciones que se dan, elementos que se dieron con... Y hay una cuestión que yo la dije en esa alusión que tú hacías referencia. Lo que tenemos... El militante en general, ¿verdad? Pero fundamentalmente los que tenemos responsabilidad de gobierno, responsabilidad de dirección, dirigente, hay algo que tenemos que tener que dar una batalla todos los días, ¿verdad? Que evitar que se nos piquen los dientes, ¿verdad? Y ese dulce tú lo tienes todos los días, desde la decisión que tienes que tomar, mucho más en un cargo ejecutivo, ¿verdad? Hasta todas las acciones que pasan por cuestiones mínimas, como relacionadas con los temas que hablamos, con los dineros, con los ingresos a la función pública, claro. Con todo eso. Es una batalla de una construcción de una sociedad diferente. La izquierda vino para eso. Y eso es lo que más me duele en toda esta discusión, que no puede quedar soslayado eso. Porque quienes destrozaron todo esto son los que ponen el dedo acusador, son los que hicieron exactamente lo contrario. Porque mira cómo funcionan muchas intendencias. Yo no me quiero meter en intendencias. Pero miren lo que fue la última rendición de cuentas que está en el Parlamento. Cómo, por un lado, hablan con cara de póker diciendo la cantidad de ingresos a la función pública, donde sabemos quiénes han ingresado a la función pública, policía, maestro, por otro lado, la intendencia. Hay algunos que entienden que para seguir teniendo vida política la tienen que manejar como una pulpería. Y esa batalla... ¿Quién? Usted mira los números y después hablamos. Bueno, Aníbal, muchas gracias por estar. Te vamos a invitar a vuelta, que seguir. Sí. Nos quedó corto. Muchas gracias. Aparte está viniendo seguido Montevideo. Vengo medio Si no, seguido. vamos a La Paloma ya y hacemos... Está la invitación.